Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los comparecientes por su presencia y por la documentación que nos han aportado. Me gustaría comenzar hablando y recordando que el número de desempleados en el año 2011, tras dos legislaturas de gobierno socialista, era de 5,2 millones de desempleados. Al cierre de 2019, el número era de 3.100.000 desempleados. Un descenso bastante importante. Para nosotros consideramos, y yo creo que, en este punto yo creo que estamos todos de acuerdo, que la primera política social es el trabajo. Con el empleo aumentan las cotizaciones sociales, aumenta la recaudación por IRPF, por IVA, aumentan los ingresos del Estado y con los mayores ingresos del Estado se pueden hacer frente a mayores gastos. ¿Ustedes creen que la reforma laboral vigente ha ayudado al descenso del número de desempleados? ¿Ustedes creen que si España, que es uno de los países de la Unión Europea, con un nivel más elevado de cotizaciones sociales por parte de la empresa, es recomendable subir las cotizaciones sociales? ¿Es recomendable aumentar la carga impositiva al trabajo, que eso no es más que las cotizaciones sociales? ¿Cómo afectaría un aumento de las cotizaciones sociales al empleo? Estamos viendo en numerosas comparecencias cómo hay partidos que están proponiendo aumentar las cotizaciones sociales. Yo creo que estamos hablando de un país en el cual tenemos la tasa de paro de las más altas de la Unión Europea, estamos hablando de un 14,8%, la media de la zona euro estamos hablando de un 7,3%. La ministra de Economía, en el programa enviado a la Unión Europea, está hablando que vamos a terminar el año en un 19%, el Banco de España lo eleva a un 20%. Yo creo que es importante conocer cuál es la posición de Comisiones Obreras y UGT acerca del tema de los impuestos, de los impuestos al trabajo, ¿no? Y también si ese aumento de las cotizaciones sociales aumentará o disminuirá la confianza de las empresas para invertir en España, porque yo creo que es importantísimo aumentar el índice de confianza empresarial para que las empresas inviertan, crezcan, creen empleo y creen riqueza. Sí me gustaría también conocer su opinión acerca si es un compromiso social, lo han mencionado estas palabras, lo que el presidente Zapatero en el año 2010 llevó a cabo, que fue un recorte de 15.000 millones de euros de gasto público, en las cuales, entre las medidas, contemplaban la congelación de las pensiones y un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5%. Me gustaría conocer su opinión, a ver si este tipo de medidas también son medidas de compromiso social. Y también su opinión, a ver si este tipo de medidas, si consideran que puede ser posible que nos encontremos a finales de este año, a principios del año que viene, con este tipo de medidas también, sabiendo que se espera un déficit público al cierre del año 2020 de un 10,3%, lo eleva también el Banco de España, y de una deuda pública a niveles de 115,5% del PIB. Cuando hablamos de 115,5% del PIB, estamos hablando de 117.400 millones de euros, que es una barbaridad. Estamos oyendo de vez en cuando que nos proponen subidas de impuestos que cubren 1.000 o 1.200 millones de euros. Estamos hablando de un déficit que puede ser, al cierre del año 2020, 117.400 millones de euros. Habla también de que no van a aceptar que se trate de imponer otro tipo de sistema de pensiones. Dice, aquí nadie impone, aquí se trata de debatir. Y el Pacto de Toledo se trata de debatir. Espero que al menos ustedes admitan que se pueda debatir la propuesta de otros tipo de mejoras o de complementos al sistema de pensiones actual, que nadie quiere sustituir. Eso sí, sí me gustaría saber su opinión, a ver si, sabiendo los datos que le he dado de cifras de déficit público y de deuda pública que existen en España, si consideran, UGT y Comisiones Obreras, si se debería recortar otro tipo de gastos dentro de las administraciones públicas para poder hacer frente a las pensiones. Porque recordemos que el déficit, por mucho que nos neguemos, de las cuentas de la Seguridad Social son datos oficiales, no son datos que tenga yo. Pues desde el año 2012 empezamos con 6.365 millones de déficit, acabamos en el 2019 16.793, déficit continuado durante todos estos años. Y dice, bueno, no consideremos la Seguridad Social como una isla, sino analicémosla junto con el resto de las administraciones públicas. Déficit de las administraciones públicas en el año 2019
año de crecimiento, después de varios años de crecimiento, algunos por encima del 3% del PIB, más de 36.000 millones de euros. Vuelvo a recordar, cierre de 2020 estimado 117.000 millones de euros. Por favor, cuando estemos hablando de propuestas hay que hablarlas desde la responsabilidad. Y la responsabilidad significa conocer el punto de partida, conocer dónde estamos para poder poner soluciones o para poder hacer propuestas. Propuestas que siempre debemos cuantificar, o al menos esta es la opinión del grupo parlamentario del cual yo formo parte. Por favor, luego, lleva un minuto excedido el tiempo. Sí, acabe pues, cuando pueda, por favor. Vale, me voy a saltar la propuesta, que lo puedo hacer llegar y luego lo comentaré en la Comisión del Pacto de Toledo, las propuestas que tenemos nosotros sobre sistema, que evidentemente estamos hablando de un pilar complementario, nunca de sustituir el sistema de reparto, simplemente mejorarlo y complementarlo. Sí, conocer sus preguntas sobre qué piensan sobre el traspaso de las pensiones de las clases pasivas al Ministerio desde la Seguridad Social. ¿Se han sido consultados? ¿Se han sido consultados ustedes y también otros sindicatos? ¿Qué piensan acerca que las pensiones queden exentas de tributar por IRPF, medida que llevamos en el programa electoral de Vox y que seguimos manteniendo? También, ¿ustedes qué piensan sobre la deducibilidad hasta 8.000 euros de las aportaciones a planes de pensiones en el IRPF y si dentro de sus medidas estaría quitarlas y si eso lo han consultado también con colectivos? Porque yo creo que hay muchísima gente que está también ahorrando parte de sus ingresos en este tipo de planes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los comparecientes por su exposición y su pasión a la hora de exponerla. Yo creo que siempre es importante que cada uno defienda con pasión todo lo que cree y siempre con el mayor respeto que es su caso, por supuesto que sí. Evidentemente, nosotros entendemos que se necesita que se mejore la oferta de vivienda social, la oferta en todas sus vertientes, vivienda social, vivienda asequible y vivienda libre. Tenemos que conseguir que haya más vivienda en alquiler, de más calidad y más asequible. En Vox, en nuestro programa electoral, proponíamos y seguimos proponiendo liberalizar el suelo, convertir en urbanizable todo el suelo que no deba estar protegido por motivos de interés público. El mercado del suelo es especialmente rígido y su regulación provoca una escasez artificial que eleva el precio. Esto es pura lógica económica. Coincidimos en que, mientras la vivienda siga siendo una gran inversión, y ahí coincidimos con ustedes, nuestra sociedad tendrá menor futuro porque los jóvenes no podrán independizarse ni formar familias. Liberalizar el suelo crea riqueza, eleva el empleo, baja los precios y favorece a las familias. También reduce el riesgo de corrupción que ha sido noticia en la política española y que todos conocemos. En nuestro programa electoral, el programa de Protejamos España, recogíamos también la supresión de todos los impuestos que gravan el consumo de suministros de los hogares, agua, luz, gas y del impuesto sobre sucesiones. Sí me gustaría conocer su opinión acerca de si suprimir o no suprimir este impuesto. En tercer lugar, también suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios. En un modelo de oferta y demanda, como es el mercado de la vivienda, una pregunta: ¿qué proponen desde el lado de la oferta para aumentar la oferta de pisos en alquiler y así reducir la oferta, los precios de los mismos? ¿Qué piensan también sobre fomentar la colaboración público-privada para concesiones de uso de suelo, construir edificios dedicados al alquiler de precio limitado? ¿Cómo fomentarlo? Si tienen ideas. ¿Piensan también que hay que poner en valor las viviendas del medio rural, que ha demostrado en esta crisis su importancia y su compromiso, y que también supone un importante empuje para luchar contra el problema de la despoblación, tan importante en zonas de donde yo vengo, que es Valladolid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, toda la zona interior de España? Sí me gustaría también, en esta comparecencia, recordar que fue el Real Decreto 2 de 1985, aprobado por el Partido Socialista Obrero Español, el llamado Decreto Boyer,
el que alteró el régimen de duración de los contratos de arrendamiento de viviendas y de local, al suprimir la prórroga legal o forzosa que pesaba sobre ellos, lo que favoreció los intereses de los propietarios, igual que en la anterior comparecencia la congelación de las pensiones. Real Decreto Boyer, aprobado por el Partido Socialista Obrero Español. La plataforma de afectados por la hipoteca ha denunciado la falacia de la supuesta moratoria de 6 meses de los desahucios que Pablo Iglesias anunció a finales de marzo. ¿Cómo ven este tema ante la reactivación de los procesos judiciales? ¿Esperan que crezcan mucho los desahucios? ¿Existen, otra pregunta, modelos en otros países de la Unión Europea donde se buscan promociones de viviendas? Existen modelos, perdón, no pregunta, donde se buscan promociones de viviendas más pequeñas, menos masivas y además integradas en el entorno urbano. ¿Cómo ven estos modelos? ¿Y tienen algún modelo ideal que podríamos, no entero, pero sí a lo mejor incorporar, digamos, las mejores prácticas o las propuestas que los consideren más importantes? Y sin más, muchísimas gracias de nuevo por su comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y gracias por su tiempo a los comparecientes. Yo, la verdad, que hablando de dependencia, siempre me gusta recordar a una amiga mía, Inés, se llamaba, por personalizar, ¿no? Por ponernos muchas veces en la piel de los demás, ¿no? Esa empatía que tantas veces hace falta en política. Esta amiga mía, Inés, tenía un niño pequeñito que se llamaba Juan Pablo, que se enfrentó durante largos meses a muchas operaciones del corazón. Y el día que el pequeño Juan Pablo moría, el día que murió, al llegar ella a su casa, se encontró la carta en la que le concedían la dependencia de su hijo. Con esto, ¿qué quiero decir? Lo que ha dicho usted, ¿no? Pero quiero también denunciar que no podemos ser un país en el que siga sucediendo esto. El laberinto burocrático y la dilación y las duplicidades y multiplicidades en muchas ocasiones administrativas siempre van en perjuicio de los más desfavorecidos, de los más vulnerables. Creemos que esto es una asignatura pendiente y en el ámbito de la dependencia, además, lleva aparejada esta multiplicidad administrativa, no solo un laberinto burocrático, ¿no?, sino una tremenda injusticia autonómica. Nosotros lo denunciamos en numerosas ocasiones desde Vox, ¿no? Pero clama al cielo no hablar de dependencia y no mencionar esta situación. Tenemos un sistema en este país en el que hablamos constantemente de brecha salarial en muchos otros ámbitos, ¿no? Y nunca hablamos de la gran brecha que supone el sistema autonómico. Tenemos un sistema autonómico que provoca que en el ámbito de la dependencia haya comunidades autónomas en las que se gasta 8 veces más en un dependiente que en otras. En el caso de Cantabria, por ejemplo, se hace una inversión por persona de 8.654 euros y, sin embargo, si tienes la mala suerte de ser un dependiente en Castilla-La Mancha, se invierte en un dependiente en Castilla-La Mancha 1.128 euros. Y también en el caso de las dilaciones y en el caso del laberinto burocrático, que provoca a todas estas personas sin prestación, que genera además 80 personas que mueren al día sin recibir la prestación de dependencia, 80 personas dependientes que mueren cada día. Y si tienes la mala suerte, en este caso de haber nacido en Cataluña, por ejemplo, tienes el índice mayor de desatención por dependiente, que asciende a un 32% de la población dependiente que no recibe prestación. Por lo tanto, creo que esto es una enorme tragedia de la que tenemos que ser conscientes y no solo ser conscientes, porque la empatía es el primer paso, pero tenemos que ponernos a trabajar para terminar con este gran laberinto burocrático y esta gran injusticia y gran brecha salarial que supone el sistema autonómico. En cuanto al drama de las residencias, yo creo que todo el mundo en esta Cámara coincide que ha sido un absoluto drama. Hemos dejado a mucha gente atrás. Y, además, se ha dejado a mucha gente atrás de manera negligente. Por lo tanto, no solo tenemos que reconocer que ha sido un drama y, además, trabajar por la medicalización de las residencias y numerosas ópticas en las cuales mejorar nuestro sistema asistencial. Ciertamente, estamos en un país que también son datos objetivos que se enfrenta a un invierno demográfico dramático. Y tenemos que hacer frente a este invierno demográfico no solo con políticas de natalidad, que son absolutamente imprescindibles, dar un giro
de 360 grados, si me lo permiten, en políticas de natalidad y acercarnos a modelos como el húngaro, que están teniendo excelentes resultados, sino además atender y mejorar en nuestras políticas asistenciales y proteger realmente a nuestros mayores, que es verdad que son nuestros mejores. Por lo tanto, hay que dar solo un giro en la aplicación de estas políticas, pero también hay que mirar quiénes han sido los responsables en el drama de las residencias de ancianos. Nosotros interpusimos denuncias en diferentes provincias y la Fiscalía finalmente ha abierto ya 143 investigaciones sobre el drama de las residencias de ancianos. No obstante, creemos que tenemos que ser conscientes de que ha habido responsabilidades autonómicas, porque la gestión de la competencia era autonómica, ¿no? Pero también consideramos que ha habido una gran responsabilidad nacional, porque no podemos olvidar que si la gestión de las competencias era autonómica, sí es cierto que la titularidad de la competencia, siendo declarado un estado de alarma, era escrupulosamente nacional. Y, por lo tanto, creemos que esto es importante saberlo y creemos que es responsable, por nuestra parte, exigir a quienes han sido culpables de esta situación que paguen por lo que han hecho también. Gracias por su tiempo y gracias por sus comparecencias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su tiempo, don Luis. Ciertamente las personas con discapacidad han sido de los colectivos que más han sufrido, ¿no?, durante esta crisis del COVID-19, ¿no? Desde el debate, uno de los primeros debates que aparecía con el confinamiento, ¿no?, de todos los niños con trastorno espectro autista, que ciertamente pues tenían una problemática muy importante en el momento de estar confinados y finalmente pues hubo que matizarlo al respecto de ellos y ciertamente han sido también colectivos vulnerables, pues en el caso de discapacidades, pues de enfermedades crónicas avanzadas, ¿no?, de enfermedades ciertamente que son muy limitativas y que además eran muy vulnerables de cara al virus, ¿no?, que el virus iba a atacarlos con una mayor virulencia. También, como ha mencionado usted, en el caso de residencias de personas con discapacidad, que también ha estado muy presente y también hemos visto que se han sufrido muchísimas carencias, ¿no?, y que ha sufrido mucha gente. Y ciertamente la obligación de los poderes públicos, ¿no?, al hilo del 9.2 de la Constitución, tan pertinente en estos ámbitos de discapacidad, es la de remover estos obstáculos, ¿no? Y la discapacidad es un ámbito en el que precisamente nos topamos con muchísimos obstáculos. Obstáculos de carácter físico, obstáculos de carácter audiovisual, de carácter cognitivo, usted ha mencionado muchos, y el reto de la accesibilidad yo creo que es un reto evidente, además, que tenemos que hacer frente a las fuerzas políticas, incluso, además, diferenciando estos distintos ámbitos en los que hace falta esta accesibilidad. No obstante, me va a permitir también, y me va a perdonar, porque voy a aprovechar esta comparecencia también para decirle que en este confinamiento también y en este estado de alarma continuado, también han sufrido muchos padres de niños con discapacidad que van a centros de educación especial, ¿no? Y yo creo que es un tema muy recurrente, además que usted lo habrá tenido encima de su mesa los últimos meses, ¿no? Pero fundamentalmente el debate ha salido a la luz las últimas semanas y ciertamente me hago eco de esas preocupaciones que son preocupaciones además muy evidentes y en fin, son preocupaciones de vida, ¿no?, de padres con niños con discapacidad que tienen estas limitaciones y que ciertamente han escogido estos centros de educación especial para sus hijos, ¿no? Y aquí nos encontramos con esta premisa en el mundo de la discapacidad, ¿no?, que es la premisa de que la discapacidad es una palabra, pero es una galaxia de realidades, ¿no? Son realidades muy, muy diversas y ciertamente creo que también la respuesta educativa ha de ser diversa, ¿no? La inclusión ciertamente creemos que es un objetivo además a mejorar y en la realidad en absoluto responde a una inclusión y fundamentalmente en los núcleos rurales, ¿no? Creemos, yo pertenezco a un núcleo rural y ciertamente el acceso a la educación especial en los núcleos rurales es absolutamente imposible y, por lo tanto, la inclusión es una absoluta prioridad en los casos de los colegios de estas zonas. Pero también pensamos que los centros de educación especial son centros maravillosos de oportunidades, son centros en los cuales observamos que además se especializa en muchísimas ocasiones en discapacidades muy concretas, ¿no? En el caso pues, de parálisis cerebral, síndrome de Angelman, en caso de niños incluso que sus padres pues, no optan por
por una inclusión, incluso aparte de porque no existen los medios en la realidad, y la realidad es que no existen los medios, porque ciertamente en estos centros se les dan esas oportunidades, ¿no? Se le da esa atención personalizada, y en muchísimos casos en los que una discapacidad no solo es física, sino que es psíquica, sino que además es medicalizada, pues ciertamente la infraestructura necesaria para niños en ese sentido pues tiene que ser también una estructura muy profesionalizada. No le voy a decir nada que usted no conozca, lo que sí es transmitirle esa preocupación que ciertamente yo pues también sufro, y es la preocupación que ha estado también a debate durante las últimas semanas, y por lo tanto al hilo también pues de declaraciones de usted en las cuales yo creo que todos conocemos, ¿no?, que se ha manifestado pues por la desaparición de estos centros, ¿no?, lamentablemente. Y entonces pedirle ciertamente que represente a estos colectivos de personas con discapacidad y de familias, porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad también hay que hablar de sus entornos, ¿no?, y hay que cuidar no solo a la persona, sino a su entorno y a su familia, y yo creo que en esto también todos estamos de acuerdo. Así que agradecerle su tiempo, perdonarle mi momento incómodo y transmitirle mi preocupación. Muchísimas gracias.